Hola, bienvenidos a este programa El Cenáculo, la sombría post-iglesia, la iglesia oscura y el papa oscuro actual, vista por Ana Catalina Emmerich hace más o cerca de 200 años, ¿no? El padre Joachim Heimer nos acerca a esta profecía que le pone a uno los pelos de punta verdaderamente, ¿sí? Las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich que se cumplen en 2024, que se están cumpliendo en 2024. Hace 200 años murió en Dülmen, Westfalia, la mística alemana Ana Catalina Emmerich. La monja estigmatizada vio en sus visiones no solo la vida de Jesús, sino también el futuro de la iglesia. Poco antes de su muerte dijo, habrá una post-iglesia. En la época de Emmerich, algo así era difícilmente imaginable. ¿Y qué debería ser una post-iglesia? Lo admito. Yo también, dice el sacerdote Heimer, me lo pregunté, al menos hasta que con Francisco, y voy a leer tal y como lo escribió él, y su rasante desmoronamiento, nació lo que conocemos como iglesia sinodal. Pero primero lo primero, ¿qué tienen que ver entre sí Francisco, la iglesia sinodal, y la beata Ana Catalina Emmerich? La clave de esto está en un añadido de Emmerich en el que hablaba de una iglesia sombría. Con esto se refería a una iglesia en la que se apaga la luz de Cristo. En consecuencia, la post-iglesia no será una contraiglesia o una iglesia cismática, tampoco una iglesia protestante como la iglesia de los anglicanos o luteranos. En lugar de ello, la iglesia católica misma será esta post-iglesia, porque se aleja cada vez más de Cristo y se ha convertido en la secta bergogliana. Esto lo agrego yo como comentario, abro paréntesis, ¿no? Y se convierte en la secta bergogliana pro LGBTI, comunista, socialista, marxista, masónica, pro LGBTI, pachamámica, de culto a la tierra, de ecologismo, etcétera, etcétera. Se aleja cada vez más de Cristo. Aquí es donde entra en juego Francisco, en contradicción con sus predecesores y al menos en parte incluso con el mismo Cristo. Perdón, padre Heimer, ¿cómo así que Bergoglio entra en parte entra en contradicción con el mismo Cristo? No, está 100% en contradicción con el mismo Cristo. Y me disculpa, padre Heimer, que lo corrija, pero usted está equivocado. Primero, en que si hace estas denuncias y las que vienen ahora, pues ¿qué hace reconociendo a Bergoglio como papa? Y segundo, ¿cómo así que Francisco en parte está en contradicción con el mismo Cristo? En parte. Por Dios, ¿por qué le da miedo decir la verdad completa? Escribe cosas, pero en un renglón daña todo lo que escribe. Por eso tenemos que ir aclarando, para que la gente no se confunda. Yo no puedo en un párrafo decir está mal esto y esto y esto, y en el otro es que, pobrecito, al menos en parte está en contra de Cristo. No, está totalmente en contra de Cristo, de su iglesia, que es el cuerpo místico, de la doctrina. Cierro paréntesis. El cardenal Pell calificó con razón su pontificado de desastre. También se podría decir un pontificado que no se adecúa a la voluntad de Cristo. Y si no se adecúa a la voluntad de Cristo, entonces no es en parte, es totalmente en contra de Cristo. Anticrístico. O ustedes podrían imaginar que Cristo bendijo a los adúlteros y a las parejas homosexuales, o que toleró ritos paganos en su iglesia y restringió el mandato misionero a sus discípulos, y mucho menos que sometió su doctrina divina a la voluntad de los hombres e incluso la relativizó respecto a otras religiones.
Por supuesto que no. Sin embargo, en la iglesia que Francisco repentinamente declaró iglesia sinodal, todo esto y lamentablemente mucho más está sucediendo. Evidentemente en esta iglesia ya no se trata de la voluntad de Cristo, sino de la voluntad del Bergoglio, de la voluntad de los hombres, la que Francisco se complace en cumplir. Lo que él llama siempre humano o pastoral es en realidad solo lo que oscurece la luz de Cristo. La iglesia sombría de este Papa parece estar hecha solo por personas. Por eso ya no está orientada hacia Dios, sino solo hacia las personas. Y esto en cooperación sinodal. Todo el que sigue los discursos de Bergoglio, de Francisco, por ejemplo, recientemente en Asia, no puede más que sorprenderse de lo poco que tiene que decir sobre Dios y la fe. En definitiva, su predicación es una mezcla de política, ecología y trabajo social, aderezada con citas religiosas. Algunas veces incluso faltan por completo. Si Ana Catalina Emmerich estuviera viva hoy, no hablaría de una posiglesia, sino de la iglesia sinodal. En ella, todos están invitados, como dice constantemente Francisco, como un mantra, pero todos se preguntan, ¿invitados para qué? Yo tengo la respuesta, en un paréntesis la voy a decir, para que pierdan el alma. Cierro el paréntesis. No sabemos por qué Dios permite esta situación devastadora, y Emmerich también guardó silencio al respecto, pero señaló explícitamente que la post-iglesia sería montada por granujas alemanes, y también en eso tiene toda la razón. Lo que ella, Ana Catalina Emmerich, profetizó hace 200 años, se hizo realidad con el camino sinodal de los alemanes, y el propio Francisco retomó extraoficialmente su agenda herética en el actual sínodo mundial. Un momento. No es que Bergoglio se copió de los alemanes para que eso se volviera mundial. No, así no es. Recordemos las circunstancias. Bergoglio ha venido desde el principio sembrando la semilla de la sinodalidad. Se adelantaron tal vez con un acuerdo por debajo de la mesa los alemanes. Y lo de Alemania ha servido como un piloto, como un laboratorio para saber cómo aplicar todo esto a nivel mundial. La forma y el cómo y el por qué y el para qué, ¿no? Y el qué vamos a aplicar y a ordenar, y ayúdenos a pensar. Por eso Bergoglio nunca ha criticado el sínodo alemán, pero es el sínodo alemán producto de Bergoglio, no lo de Bergoglio, el sínodo de la sinodalidad producto del sínodo alemán. No es de esa manera. No, el sínodo mundial no pretende detener la herejía alemana, sino más bien ayudarla a triunfar. Francisco ya se ha asegurado de ello. ¿O por qué creen ustedes que ocupó todos los puestos claves con simpatizantes de los granujas alemanes, sin mencionar a la mayoría de los participantes? Ya les comenté, tengo la lista. Cuando uno revisa la lista, donde también hay 3 obispos colombianos, ¿sí? El de Bogotá, el de Medellín y el de Manizales, más 2 o 3 personas más, una religiosa que no sabemos quién es, otro sacerdote y un laico, ¿sí? Santanderiano, el laico, torcido desde siempre, ¿no? Para ese lado del izquierdismo. Bien, entonces, cuando uno mira ese listado, el cual voy a comentar en otro video más adelante, puede que sea hoy o que sea mañana, lo importante es que sea antes del 30 de septiembre, cuando comience el sínodo, para que ustedes se enteren quiénes van a representar a América y a Europa. Voy a tomar esos 2 continentes, porque África y Asia y Oceanía, pues son muy importantes, por supuesto, pero el mayor número de personas están entre América
toda América Central, América del Norte, América del Sur y Europa. Bien, y son más fáciles de identificar. Y pues como este es un canal en español, pues llegamos a un público en español, pues es mejor revisar la parte que nos interesa. Pero dentro de todos los nombres solo hay uno, y no me cansaré de repetirlo, uno que podría representarnos, pero que desafortunadamente reconoce a Bergoglio como papa, ¿no? Y es el cardenal Gerald Ludwig Miller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fue reducida ahora a un simple dicasterio, como todas las congregaciones del Vaticano. Es tan evidente que se puede agarrar con las manos. Francisco quiere una nueva iglesia, y esta iglesia francisquista es lo que tenía a la vista la vidente de Dulmen cuando habló frente a la sombría post-iglesia. No es la iglesia de Cristo, por supuesto, es la secta bergogliana. Sin embargo, finalmente dijo sobre la introducción de esta iglesia: solo el Señor quiso otra cosa. En última instancia, la iglesia de Cristo no está en manos de los herejes alemanes, ni tampoco en manos del hereje Francisco. Lo de hereje lo agrego yo. Esto puede ser una señal de esperanza, ¿no? Ahora, hay otro ingrediente en el que nos hace caer en cuenta el padre Heimer. Él asegura que la cruz pectoral de Bergoglio, la que tiene colgada acá, revela a la iglesia oscura, a la iglesia sombría. Interesante reflexión, ¿no? Lástima que este buen sacerdote acepte que Francisco sea el papa, aunque lo reconozca como un papa oscuro. Es que no se debe reconocer como papa, ni siquiera oscuro. Una cosa es cierta: Francisco no es garante de la unidad de la iglesia, sino un papa polarizador y divisor. Y esto es mucho peor que si hubiera sido elegido inválidamente. Una elección inválida podía al menos curarse, al menos hasta que el elegido se encontrara con un antipapa con pretensiones más sólidas. Con Francisco, sin embargo, las cosas son diferentes. Puede que sea papa, pero también es el papa que está destruyendo la iglesia en su núcleo. Quiere una nueva iglesia, una iglesia sinodal. En resumen, la iglesia que en mi último artículo llamé, en el anterior, la iglesia oscura. Es obvio que esta iglesia también tiene un papa oscuro, y el propio Francisco lo demuestra en todas partes del mundo. Su pontificado, para mí, su gobierno, está en desacuerdo con todos los demás pontificados y por tanto en desacuerdo con la iglesia de Cristo. Francisco no ha hecho brillar la fe católica, sino que la ha convertido en la antítesis de su oscuro pontificado. Entonces, padre Heimer, ¿por qué lo reconoce como papa? ¿Por qué le dice Francisco? Todavía tiene tiempo de corregir, padre Heimer. De eso sí se debe arrepentir, no de los nuevos pecados que proclama Bergoglio. Esto es evidente en muchas de sus decisiones, que es la antítesis de su oscuro pontificado, y probablemente con más claridad en la desastrosa decisión de nombrar a Víctor Tucho Fernández, muérdeme mucho, como jefe del dicasterio de la fe. Recordemos que Fernández es el primer prefecto de la fe, sospechoso de herejía desde antes de su nombramiento, y ahora proclama oficialmente herejías mientras está en el cargo. Pero no podemos descargar toda la responsabilidad en el Tucho. La pareja tiene responsabilidad, Bergoglio y Tucho. Ellos, ambos, tienen una gran responsabilidad en la destrucción de la fe católica. ¿Por qué? Porque un hereje nombró otro hereje. De eso tenemos que ser claros. No hay que sacar, fíjense ustedes cómo escribe el sacerdote. Primero lo acusa de cantidad de cosas y después le echa la culpa solamente a Tucho, ¿no? En definitiva, Fernández no es más que uno de los muchos puntos de ruptura
con los que el Papa quiere que la Iglesia, después de su pontificado, sea diferente a la de antes. En pocas palabras, esto significa: Francisco quiere una Iglesia que se aleje de la fe revelada y de la santa tradición. En una palabra, es el peor de los casos en la cátedra de Pedro. Entonces, ¿por qué reconocerlo como Papa, Padre Helmer? El documento herético Fiducia Supplicans, del que Fernández es responsable y que el propio Francisco Horribili Dictu aprobó, lo ilustra muy claramente. La bendición de parejas irregulares y homosexuales que en él se propaga es incompatible con la fe católica. ¿Usted está seguro que todo lo escribió el Tucho? ¿No sería que lo escribieron a cuatro manos? ¿No sería que plasmaron ahí en ese documento Fiducia Supplicans sus propios intereses personales? ¿No será que fue Bergoglio el que lo redactó y le dijo: publíqueme esto, cardenal, publíqueme esto? Cualquiera de las dos últimas, pero la primera no, que Tucho lo redactó y fue y se lo propuso y el otro lo aprobó. No, para absolutamente nada. Esto es un plan concebido desde antes de que llegara Bergoglio a la silla de Pedro. Simplemente lo están desarrollando y tienen todo el dinero del mundo y tienen todo el apoyo de los globalistas y de la masonería para desarrollarlo. Y ellos lo están desarrollando y van a la fija en eso, ¿no? Lo mismo se aplica a un papa que besa fervientemente la mano de un clérigo musulmán, como ocurrió recientemente en Yakarta. Yo quisiera buscar aquí en mi teléfono, a ver si encuentro esa foto. Voy a buscarla porque la foto es muy diciente, ¿no? Bergoglio besa mano en Yakarta. Yo quiero mostrarles la foto para que nos acordemos de cuál es, ¿no? A ver si está por acá la foto, que sea visible. Ya como que la están tapando con otras cosas, esa foto. Sí, claro, la están tapando. ¿Por qué? Esa foto es muy diciente, tremendamente diciente. La cara de satisfacción de Bergoglio es impresionante. Y cuando besa la mano del imán, el imán es una autoridad musulmana, entonces hace una cara como si estuviera teniendo, discúlpenme ustedes, una sensación de carácter sexual, ¿no? Estuviera experimentando algo sexual. Aquí está la foto, ya la voy a mostrar para que todos la puedan ver, ¿no? La cara de Bergoglio dice mucho, muchísimo. Es impresionante la cara de Bergoglio, ¿no? Parece que estuviera experimentando una sensación de carácter sexual, por decirlo menos, ¿no? Pero solo cuando Francisco anunció que todas las religiones conducen por igual a Dios, se tocó el fondo del barril. El obispo estadounidense Joseph Strickland acusó inmediatamente a Bergoglio de herejía, y tenía razón, recordemos. Jesús mismo proclamó absolutamente lo contrario de lo que Francisco se atrevió a afirmar en Singapur. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El mismo Cristo desmiente a Bergoglio en la Biblia. Bergoglio no puede quitarle ni agregarle a la Biblia, ni ir en contra de la Biblia. Lo está haciendo porque es una persona con lenguaje anticrístico. Francisco no puede evitarlo y por tanto es el primer papa que niega la obra redentora de Cristo. Sí, es realmente un papa oscuro, dice el padre Helmer. Y agrega, pero no podría serlo, y menos aún, si no tuviera oscuros partidarios. Podrían ser muchos obispos, y sobre todo muchos cardenales, que como Fernández son sus criaturas complacientes. Muchos de estos hermanos oscuros son muy fáciles de reconocer desde fuera. Llevan la distintiva cruz pectoral que luce
Francisco, y se puede apostar por cuál de ellos será el más rápido en hacerla desaparecer de nuevo una vez que este pontificado sea historia. Hasta entonces, esta cruz es una forma de confesar a la Iglesia oscura y a su Papa oscuro, el símbolo de la Iglesia oscura y de Bergoglio oscuro. Como sabemos, no muestra el crucifijo, sino al buen pastor. Y esto a su vez muestra lo que realmente le interesa a Bergoglio. Le interesa una fe blanda. Voy a buscar el crucifijo. Pues la cruz Bergoglio, para que ustedes la recuerden. Cruz de Bergoglio, vamos a ver. Aquí está. Esto es una barbaridad. No, aquí está. Para que ustedes la observen. ¿Sí? No muestra el crucifijo, sino al buen pastor. Y esto a su vez muestra lo que realmente le interesa a Francisco. Le interesa una fe blanda que se adapte a todo el mundo, y que no sea demasiado ofensiva para la corriente dominante de izquierda. El buen pastor es mucho más bienvenido que el crucificado. Sin embargo, San Pablo ya había advertido contra este error fatal, ¿no? En una cita bíblica que tenemos para cerrar este cenáculo. 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Aquí lo estoy buscando, esta mañana lo tuve, entonces está por aquí cerquita. 1 Corintios 1:23. Ojo a lo que dice, voy a leer desde 22. Voy a leer el texto bíblico desde 22. Dice, los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los cristianos, anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Leí 22, 23 y 24. Ahí está, ¿no? San Pablo ya había advertido contra este error fatal. Ya lo había advertido. Lo que pasa es que leemos la Biblia y después se nos olvidan las cosas. Esto no es un crucifijo. Además, tiene mucho que ver con una deidad egipcia. Bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este cenáculo muy claro con estas declaraciones del padre Heimer, de Ana Catalina Emmerich, la Iglesia Oscura, el Papa Oscuro, la posiglesia, que es la Iglesia sinodal. Muchas gracias, Dios les bendiga.